Buenas tardes con todos. Queremos darles la bienvenida a este evento del día de hoy, donde vamos a compartir conocimientos muy interesantes respecto a la gestión de riesgos en proyectos. Hay que tomar en cuenta, y si nos hemos imaginado por un momento que cuando un problema ocurre en el desarrollo de nuestro proyecto, podemos decir no hay problema, nos hemos anticipado y tenemos un plan firme para resolverlo. En el entorno de la gestión de proyectos, en especial en nuestra industria, en la industria de los hidrocarburos, la materialización de un riesgo no identificado puede llegar a tener impactos considerables en el nivel de recursos naturales, humanos, monetarios, activos, afectación a las imágenes de nuestras compañías. En este evento de capacitación vamos a repasar el proceso que inicia con la identificación de un riesgo, un análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, los planes de respuesta, monitoreo, análisis de los riesgos residuales en los proyectos más representativos de nuestro medio. Y para eso tenemos a nuestra experta del día de hoy, que es la ingeniera Diana Trujillo. Ella es ingeniera industrial de la Universidad San Francisco de Quito, es estudiante de maestría en desarrollo humano del Instituto de Posgrados IHPG, tiene una certificación del PMI, ella es PMP, Project Management Professional. Adicionalmente es Black Belt Six Sigma Master Kaizen de Portland State University. Su experiencia profesional la ha realizado en algunas compañías de renombre, multinacionales especialmente. Las últimas de ellas ella fue Project Leader de la Project Management Office de Tata Consultancy Services y actualmente se desempeña como Facilities and Construction Controller del consorcio Shushufindi. Adicionalmente, dentro del mismo consorcio de Tecpetrol, ha desempeñado cargos como ingeniero senior de planeamiento y business, tanto en Camana, en Tecpe Ecuador y, como lo había mencionado anteriormente, en Consorcio Shushufindi, donde se desempeña hasta la fecha. Así que le voy a dar paso a Diana para que ella nos pueda compartir su presentación el día de hoy y la modalidad va a ser que ella nos comparta su conocimiento, termina la presentación, pueden colocar todas y cada una de sus preguntas en el chat y nosotros las vamos a ir contestando a medida y posteriormente de que el evento de exposición de Diana termine. Así que Diana, muchísimo gusto, una buena tarde y muchísimas gracias por compartir conocimiento con nosotros, así que te damos paso y por favor estamos atentos a tu exposición. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por la introducción. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Pues es un honor estar acá en este podio virtual de la SP. Vamos a compartir estos aprendizajes, esta información muy útil en los proyectos, especialmente enfocándonos a situaciones reales que hemos tenido en la industria. Y que bueno, espero que las herramientas que vamos a repasar acá, pues más una palestra de herramientas que pueden ser muy útiles, pues tengan utilidad en sus operaciones. Pues bien, voy a empezar a proyectar, si es que me avisan, si es que ven en la pantalla. Efectivamente. Bueno, perfecto. Vamos entonces el día de hoy a hablar de la gestión de riesgos en los proyectos. Vamos a utilizar como bibliografía la metodología del PMI, que es del Project Management Institute. Brevemente les voy a comentar la agenda. Tenemos acá una agenda con 8 puntos. Básicamente lo que quiero es llevarles por el camino de las herramientas que están asociadas a la gestión de riesgos y cómo estas están concatenadas en este proceso de gestión. Primero vamos a revisar el contexto de la gestión de riesgos en los proyectos. Vamos a mirar la planificación de los riesgos, luego nos moveremos hacia la identificación, hacia las herramientas del análisis cualitativo, del análisis cuantitativo. Vamos a ver después las opciones que tenemos para responder ante los riesgos. Vamos a mirar el cálculo de contingencias que se sugiere para los proyectos y finalmente vamos a repasar la implementación y los planes de monitoreo. Pues bueno, como primer punto habíamos visto el contexto de la gestión de riesgos en el manejo de proyectos. Pues bueno, acá les voy a poner un ejemplo muy práctico y probablemente ustedes estén familiarizados con situaciones similares, ¿no? En este ejemplo, un gerente de proyecto trabajaba en la instalación de equipos en una subestación eléctrica
en un área del oriente ecuatoriano donde las lluvias fuertes son relativamente frecuentes. Bueno, son bastante frecuentes en toda el área del oriente ecuatoriano. Una lluvia persistente golpeó el área en el momento de la instalación de los equipos mayores, generando varios daños en sus sistemas electrónicos. Poco tiempo después que concluyera el temporal y luego de algunas reparaciones, el gerente del proyecto comentó a su gente sobre el trabajo que su equipo realizó y la brevedad con la que se recuperaron del desastre. Siendo tú, y esto les pregunto a ustedes, en caso de que fueran gerentes del proyecto, ¿qué opinarían del resultado? Bueno, quienes tengan su teléfono móvil a la mano, pues me gustaría que escaneen este código QR que les va a llevar a contestar entre estas dos posibles reacciones. La primera sería, me parece que el equipo hizo un buen trabajo, felicitaría al equipo y continuaría trabajando hasta finalizar el proyecto. Y la segunda, considero que omitimos parte de nuestro trabajo. Realizaría un análisis de lo ocurrido, no se debió lidiar con los problemas, sino haberlos prevenido. Entonces, bueno, con esto tenemos acá en vivo las respuestas a esta consulta. Miremos cuántas respuestas tenemos al momento. Pues bueno, tenemos 9 respuestas de las personas que están conectadas y me parece que todos coincidimos, empiezan a subir la cantidad de respuestas. Ahí tenemos 9 respuestas considerando que hemos omitido parte de nuestro trabajo y una considerando que le parece que el equipo hizo un buen trabajo. Y bueno, continúan aumentando. Bueno, pues muy bien. Con este contexto, avancemos en la presentación. Lo que es importante acá y lo que tenemos que mantener en mente para esta presentación es justamente lo que la mayoría de ustedes ha contestado. El enfoque correcto de la gestión en el manejo de proyectos no es lidiar con los problemas, sino prevenirlos, inclusive aquellos que puedan parecer que no son prevenibles en su momento. Una adecuada gestión de riesgos hubiera considerado que existe una amenaza de lluvias en la zona y hubiera podido integrar en la planificación del proyecto una identificación temprana de los riesgos y hubiera podido saber qué hacer cuando el riesgo empezara a materializarse, es decir, cuando empezara a llover. Una de las opciones hubiera sido mover la instalación a otro día en el calendario y otra opción hubiera sido considerar costos y tiempos para planes de acción que deberían haber estado en el plan del proyecto y que el equipo lo debería haber conocido. Por ahí esto le suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero la idea de incorporar esto en los planes de los proyectos es que podamos contar con los recursos suficientes para responder ante aquellas situaciones que se presentan y generan algún tipo de impacto. Así que bueno, la gestión de riesgos la vamos a dividir en 2 pedazos y tiene que ser entendida con la metodología desde estas 2 ópticas. La primera va a ser, desde luego, los eventos indeseados que están, digamos, en esta parte inferior, que no se desean. Lo que se trata de hacer es prevenir que estos eventos ocurran, ayudando a que la probabilidad de ocurrencia de estos eventos sea más baja o a permitir que estos eventos, si es que ocurran, tengan el menor impacto posible. Sin embargo, pueden existir cosas como oportunidades que son eventos que sí son deseados y que van a incrementar la probabilidad y ocurrencia de beneficios para la compañía. Puede ser que en esta pandemia, por ejemplo, alguna empresa haya encontrado la posibilidad de vender más cantidad de mascarillas. Eso, dentro de lo no esperado, es un evento deseado que se tiene que maximizar, que se tiene que aprovechar. Con lo cual, en la gestión de riesgos no solamente se consideran las amenazas y lo que se tiene que hacer para disminuirlas, sino también las oportunidades y lo que deberíamos hacer nosotros para poder maximizarlas. En ambos casos, los tiempos y los costos se tienen que ver impactados y lo más probable que ocurra es que se reduzca. Así que bueno, avanzando en la gestión de proyectos, la definición de la gestión de proyectos en sí es lo que mostramos acá. Esta gestión busca identificar, evaluar y planificar las respuestas que nosotros vamos a tener para eventos, tanto con efectos positivos como con efectos negativos. Entonces, podemos darnos cuenta que esto lo podemos aplicar tanto a procesos y a proyectos. Es importante hacer esta definición acá. La gestión de riesgos se aplica tanto a procesos como a proyectos, pero en esta charla lo que queremos enfatizar
es la gestión de riesgos en los proyectos, considerando que los procesos son una secuencia de actividades, como ustedes conocen, que tienen suministros y entregables y que se repiten cuantas veces sea necesario para generar los productos. Sin embargo, los proyectos, que es en lo que nos estamos enfocando, son esfuerzos temporales con recursos específicos y asignados y que tienen un único objetivo y entregable. Así que bueno, acá les he puesto un mapa de procesos bastante sencillo. Este mapa de procesos aplica a los proyectos que Tecpetrol tiene en Ecuador, pero también aplica a la industria y el tipo de contratos que generalmente se manejan en el país. Entonces tenemos muy similares características. Tenemos procesos estratégicos o gerenciales que la compañía tiene para definir sus objetivos y planificar y controlar el cumplimiento de los mismos. Y a su vez tiene procesos de soporte que son como la base de todos los procesos que tiene la compañía, que permiten que los procesos estratégicos y los productivos se den, tales como los procesos financieros, sistemas de calidad, logística, entre otros. Sin embargo, la parte medular, la parte importante que son los procesos productivos de las compañías de nuestro medio, de la industria hidrocarburífera, está proyectizado. Dado que nosotros tenemos como proceso productivo proyectos de perforación y completación de pozos, workovers, facilidades y la infraestructura asociada, poolings y upsizings y también estudios. Así que vamos a fijarnos en estos procesos y vamos a entenderlos como proyectos, sabiendo que cada uno de estos tiene un inicio y tiene un fin y obviamente tiene objetivos específicos y recursos asignados para su ejecución. Bien, considerando esto y considerando que estamos dentro de los proyectos, en todos los proyectos vamos a tener este famoso triángulo al que le estamos llamando, y la metodología lo llama, la triple restricción. Es decir, que todos los proyectos están sujetos a que su calidad, su entregable final, sea modificado o varíe en función de las tres aristas importantes que son tiempo, costo y alcance. Si cualquiera de estas tres aristas cambia, es decir, si se reduce el costo, si se reduce el tiempo, si cambiamos el alcance, todo el triángulo en sí, el área que se encuentra dentro es susceptible de cambio, con lo cual cada vez que hay un cambio estamos hablando de una nueva línea base del proyecto y de hecho es una nueva versión del proyecto. Bien. Entremos en la parte de la planificación de la gestión de riesgos. Bueno, acá la pregunta es un poco, y es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cómo manejamos actualmente los riesgos en las compañías? ¿Y cómo los queremos manejar? Bueno, el ideal siempre es que ningún evento contraproducente ocurra. Y a veces suena como un poco como una novela, como un ensueño, pensar que vamos a tener absolutamente todos los riesgos cubiertos. Esto no es posible en la realidad, pero existe una buena probabilidad de hacer un trabajo correcto en la planificación de la gestión de riesgos que nos permita que realmente no tengamos una cantidad de riesgos inmanejables y que los tengamos bastante identificados y que tengan sus respuestas que estén activas el momento que podamos necesitar de ellas, ¿no? Entonces acá viene algo importante dentro de la planificación de la gestión de riesgos. Es importante que nosotros consideremos la incertidumbre y los factores de riesgo para el plan. La incertidumbre, ustedes conocen, es la falta de conocimiento acerca de un evento que reduce la confiabilidad de las conclusiones que se pueden obtener con los datos que tengamos disponibles. Esta investigación de incertidumbres nos puede siempre ayudar a identificar cualquier cantidad de riesgos. Ahora, los factores de riesgo que nosotros tenemos que poder definir van a ser 4. La probabilidad de ocurrencia de un evento, el rango de los posibles resultados, el impacto que estos puedan tener, el tiempo estimado que nosotros esperamos para que ocurra cierto evento específico y la frecuencia con la que estos eventos pueden ocurrir. Entonces, estos 4 factores son muy importantes a que sean considerados el momento que se está ejecutando el plan, que se está llevando a cabo el plan. Bueno, otra definición importante o 2 definiciones importantes que necesitamos considerar son tanto el apetito de riesgo y los umbrales de riesgo. Entonces, acá les puse un ejemplo que es bastante común en las industrias.
Una actividad de workover que se está llevando a cabo en el último mes del año, cerca de que finalice. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, tenemos el apetito de riesgo y el umbral. El apetito es la tolerancia, ¿sí? Básicamente es el nivel de riesgo aceptable para un individuo o para una organización. Mientras que el umbral se refiere al punto específico en el cual el riesgo se vuelve inaceptable. Entonces, volviendo al ejemplo, si nosotros queremos identificar cuál es el apetito de riesgo en relación a esta actividad de workover a fin de año, el apetito es el siguiente, es el nivel de aceptación que tiene la gerencia en relación al tiempo que se puede extender el workover versus lo previsto debido a cualquier operación que pueda surgir en el transcurso de la actividad. Mientras tanto que el umbral es el fin de año en curso, es decir, hasta acá podemos tolerar que se extienda la operación y se marca con el fin de año el umbral del riesgo. Pues bueno, empecemos en la parte medular de la presentación. Vamos a empezar a hacer énfasis en la identificación de los riesgos. Bueno, para poder identificar los riesgos, primero vamos a hacer una breve introducción muy pequeña del ciclo de vida de los proyectos. Todos los proyectos tienen estas 5 etapas o 5 fases y son comunes a todos los proyectos de todas las industrias. Y bueno, está la inicialización del proyecto, que es cuando el proyecto se concibe, se definen los alcances, las expectativas del cliente, se genera una cartera de proyecto, un project charter, se constituye el proyecto desde el punto de vista de la administración. Luego el proyecto se planifica, es decir, que se genera toda la documentación y todo el análisis que se necesite para establecer cómo y cuándo van a ocurrir las cosas. En cuestión de tiempos, en cuestión de costos, en cuestión de calidad, comunicaciones, etc. La ejecución en sí es llevar a cabo lo que pusimos en el plan. No mucho más que eso, realizar el proyecto. En el monitoreo y control vamos a tener durante toda la ejecución del proyecto la toma de datos para podernos comparar contra la versión original o contra el objetivo original que tuvimos el momento que fue concebido y planificado el proyecto. Y finalmente el cierre, que es básicamente, perdón el pleonasmo, la entrega del entregable al cliente. Es decir, se concluye, el cliente lo acepta y se retroalimenta el proceso. Así que bueno, en este contexto, la gestión de riesgos la vamos a marcar en estas 3 etapas que están en el medio: la planificación, la ejecución, el monitoreo y control. Es en esta parte en donde vamos a realizar la gestión. Por el momento vamos a excluir la parte de inicialización y la parte de cierre. Ok, bueno, entonces tenemos acá la planificación que le hemos resaltado con un color diferente. Pues, aunque nos suene un poco tedioso, lo que sugiere la metodología es que todos los riesgos estén identificados en la parte de la planificación. Inclusive el propio análisis de riesgo que se va a ejecutar y que vamos a realizar tiene que estar definido en la planificación. Cómo se va a ejecutar, quién lo va a ejecutar, cada cuánto se va a ejecutar, qué recursos se le va a asignar, ¿ok? Y este plan, que tiene que constar el plan de manejo de riesgos dentro del plan, define cuál es el enfoque que va a tener el proyecto para gestionar los riesgos, cuáles van a ser los esfuerzos una vez que estos riesgos se materialicen, quién tiene que hacer qué cosa cuando pase qué evento. Esto tiene que constar en el plan. Y evidentemente, como este es un proceso circular, mientras va sucediendo el proyecto, mientras se va ejecutando, se va a retroalimentar, y cuando existan nuevos riesgos identificados, pues nuevamente tienen que estar dentro de la planificación de los riesgos. Pues bien, ¿de dónde tomamos ahora la información para la identificación de los riesgos? Pues bueno, esta pregunta es súper interesante porque realmente todos los documentos que se tengan disponibles y toda la información que se tenga disponible, propio, comprado de la compañía, del mercado, toda esa información es fuente para identificar riesgos. Van a ser fuente también para identificación de riesgos los costos del proyecto, el cronograma, las estimaciones, las proyecciones, los registros de supuestos, de lecciones aprendidas, los registros de los eventos que se van suscitando, los requerimientos de los recursos,
la lista de los hitos del proyecto, como las partes importantes, los acuerdos, los contratos, los mapas de procesos de la compañía, reportes financieros, en fin. Realmente en esta parte los líderes de proyecto tenemos que mirarlo con visión crítica y tratar de obtener de aquella información que disponemos del momento que realizamos los planes todo lo que puede ser fuente de información para poder identificar riesgos. Y acá, mientras más información podamos tener, resulta mejor, siempre y cuando podamos filtrar y adecuadamente identificarlo con las herramientas que vamos a ver un poco más adelante. El plan de manejo de riesgos, ¿qué es lo que debe incluir? Pues yo acá les he listado lo mínimo que tiene que incluir. Es decir, no puede haber un plan de manejo de riesgos sin que tenga estas partes. Estrategia, metodología, roles y responsabilidades, fondos asignados, tiempos específicos, el apetito y los umbrales que los vimos hace un momento, las definiciones de probabilidad y de impacto para cada uno de los riesgos, reportes y seguimiento. Es decir, se puede poner mucho más que esto, pero esto es lo mínimo que se sugiere que tengan los planes de manejo de riesgos dentro de la metodología del PMI. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta en la identificación de los riesgos es la categoría que les vamos a asignar. Estas son las 5 categorías más comunes dentro de los proyectos de cualquier tipo de industria en la que se clasifican los riesgos. Pues bueno, tenemos los riesgos externos, que son aquellos sobre los que no tiene injerencia la compañía o el líder de proyecto o la organización, como por ejemplo temas de gobierno, temas de mercado, temas regulatorios, ambientales, etc. Los riesgos internos, por otra parte, son aquellos, por ejemplo, que sí podemos tener injerencia y son los cambios del presupuesto, cambios del cronograma, al alcance, el equipo de trabajo con el que vamos a estar, los materiales, los equipos. Los riesgos técnicos / tecnológicos son todos aquellos que vienen, digamos, con los equipos y la funcionalidad de la tecnología que manejamos. Los cambios en la tecnología, los procesos técnicos, las interfaces, los programas. Tenemos también los riesgos comerciales que se parecen un poco en los externos, pero tienen que ver más en cómo la compañía se relaciona con otras compañías, a través de contratos, a través de proveedores, y habla mucho sobre la estabilidad del cliente también. Finalmente tenemos los imprevisibles. Y acá es un poco volviendo a lo que les comentaba al inicio de la charla. Realmente hay estudios, ustedes si gustan les puedo proporcionar mayor información y se encuentra disponible en la página del PMI. Hay estudios que demuestran que realmente en las industrias que sí ejecutan un plan adecuado de gestión de riesgos, menos del 10% son riesgos imprevisibles, es decir, que nunca se los vio, nunca se los pudo planificar y por ahí el momento que sucedieron, pues tuvieron algún tipo de impacto. Pero de lo contrario, todos los demás riesgos pueden entrar dentro de nuestro proceso de identificación y análisis y pueden ser mitigados. Es importante conocer eso. Pues bien, ¿qué herramientas sugerimos para la gestión de los riesgos? Pues tenemos, primero que nada, el brainstorming. Pero en esta ocasión les voy a poner a consideración de ustedes que el brainstorming como tal, una mesa en la que nos estamos reuniendo con todos los miembros de todas las áreas, si es que no tiene un tipo de organización de ideas, pues no tiene un fin. Podemos estar ahí comentando cuál es la opinión de cada una de las áreas sobre qué pasa en cada riesgo del proyecto, pero lo que deberíamos poder hacer es pasar del simple brainstorming al diagrama de afinidad. En este diagrama de afinidad, pues organizamos las ideas por celdas con encabezados y superencabezados, entonces de esta forma, al jerarquizar las ideas, pues ya sabemos cuáles pueden ser los riesgos que tienen cierto nivel de asociación. Otra herramienta que ustedes seguramente la conocen muy bien es el diagrama de causa raíz o espina de pescado, que lo que ayuda es a determinar la causa raíz, que la vamos a mencionar un poco más adelante, de la materialización del riesgo. Entonces, en este caso, el ejemplo es el mal sabor de un café. Es un ejemplo, digamos, bastante sencillo. Y lo que buscamos es las causas de lo que pudo haber generado el mal sabor del café, pero mirando las 6 M's, ¿no? La M de materiales, la M de medio ambiente, la M de métodos, la M de maquinaria, la M de mano de obra y la M de medición. Perfecto.
Otra herramienta que nos sirve en esta fase de identificación de riesgos es el FODA, el famoso FODA. Acá lo que a veces uno se olvida cuando normalmente tiene el FODA en mente es que además de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hay que reconocer que hay una parte que es interna, que son las debilidades y las fortalezas, y la externa, que son amenazas y oportunidades. Y además hay que notar que las debilidades y las amenazas son negativas, mientras que las fortalezas y las oportunidades son positivas. Si bien nosotros vamos a enfocarnos en el análisis de riesgo de lo que sí podemos manejar, que va a ser lo interno, también hay una parte de la presentación en donde sugerimos posibles respuestas hacia aquellos riesgos que sean de carácter externo. Pues bueno, acá tenemos digamos como con graditas el proceso de identificación de riesgos y cómo este va iterando cada vez que se actualizan los riesgos. Lo que vamos a tener después de haber hecho todo esto con todas las herramientas que vimos es una lista de riesgos con potenciales dueños de los riesgos, con potenciales respuestas ya definidas en este momento ante los riesgos, causas raíz, porque lo hicimos al análisis causa raíz, y una actualización de las categorías, de las 5 categorías que revisamos. Y cuando terminemos de hacer este proceso, lo más probable es que identificamos un nuevo riesgo y tenemos que volver, digamos, a revisar toda la lista. Y esto es una buena práctica finalmente porque es importante para un cronograma y un presupuesto actualizado tener una identificación de riesgos actualizada. Pues bien, por el momento hemos visto el contexto de los riesgos, hemos visto la planificación de la gestión de los riesgos, vimos la primera parte de estas actividades que tenemos que realizar dentro de la gestión, que es la identificación de los riesgos, y ahora nos vamos a mover hacia el análisis cualitativo. Ok, en este análisis cualitativo, como lo dice la palabra, vamos a tratar de entender los riesgos de acuerdo a categorías que nos van a permitir prever qué podemos hacer y cuál es un riesgo más importante que el otro. Esto basados en su calidad, más no en su cantidad. Vamos a explicarlo de mejor manera. Entonces, bueno, lo que queremos hacer aquí es, para cada categoría que nosotros identificamos de las 5 categorías que vimos hace un momento, vamos a tratar de determinar, y esto se sugiere que se lo haga entre varias personas de varias áreas, mientras existan todos los involucrados en la gestión de estos riesgos es mejor. Bueno, se va a tratar de identificar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y el impacto potencial que estos van a tener al proyecto. El objetivo final de esto, hay que pensar, es definir una posible respuesta y ordenarlos, ¿sí? No todos los riesgos son iguales. Ahora, supongamos que estamos en la sala reunidos con las personas que nos van a ayudar a hacer este ejercicio. Esto no deja de ser un análisis subjetivo si nosotros no contextualizamos qué es cada cosa en la escala. Entonces, a mí lo que me ha servido mucho cuando he realizado este ejercicio en la compañía en la que trabajo, pues ha sido poner un ejemplo de las escalas para saber que lo que es extremo para María es extremo para Juan. Y se entiende porque ambos lo ven en función del cumplimiento del objetivo que esto estaría amenazando. Por ejemplo, en el ejemplo de escalas de acá tenemos extremo, alto, medio, bajo, insignificante. Entonces, les ponemos esto como marco de referencia para que todos estemos de acuerdo que si existe una calificación extrema que va de menos 25 a 20, se entienda que esta está relacionada con un incumplimiento, en el caso del ejemplo, de más del 50% de actividades previstas en el programa de trabajo del año y cambios significativos del plan de actividades total que tiene la compañía. Lo mismo, si es que es un nivel alto, se entiende que es un cumplimiento hasta del 50% de las actividades previstas en el PTA y cambios significativos en el plan de actividades. Entonces, el momento que hacemos el ejercicio y les decimos, bien, asignamos una probabilidad y la severidad o el impacto a cada uno de estos riesgos y hacemos la multiplicación de estos dos, pues aquí nos encontramos en una escala de colores
y escala numérica que termina siendo extremo, alto, medio, bajo o insignificante para cada uno de los riesgos identificados. Hay que tomar en cuenta que en esta calificación la severidad o el impacto son negativos y la probabilidad se la califica como positiva. Matemáticamente eso es lo correcto. Pues bueno, se realiza esta calificación y lo que se viene a continuación, que les voy a mostrar en un ejemplo específico, es el ranqueo de los riesgos. Es decir, habiéndolos calificado con su probabilidad de ocurrencia y con su impacto, lo vamos a ordenar desde el más negativo hasta el más positivo, bajando en la escala de colores. Entonces, por ejemplo, acá hemos puesto como un riesgo extremo asociado al objetivo. Vuelvo un momento al objetivo que pusimos acá de un incumplimiento del más del 50% de actividades previstas. Podemos acá ver que realmente la forma en la que nosotros hemos calificado el riesgo tiene consistencia con este objetivo. El riesgo es ejecutar menos actividad que el compromiso mínimo contractual y de una vez hemos colocado que el riesgo potencial de esta actividad es extremo. De una vez en la misma matriz vamos a definir cuáles son las acciones que vamos a ejecutar para que este riesgo no se materialice y además vamos a colocar el responsable o la persona, el área, el gestor que sea encargado de que esta actividad se realice. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hemos puesto en la acción optimizar la elección de pozos de acuerdo a las facilidades existentes. Además, determinar una ruta crítica, proponer sustituciones en las actividades, que son algunas o varias acciones que nosotros podríamos ejecutar para que este riesgo no se materialice. Bien, si es que hay preguntas, entonces se pueden ir, digamos, colocándolas en el chat para que después las pueda Osvaldo leer y las vamos respondiendo en orden. Bueno, análisis cuantitativo. Ok, aquí hacemos un paréntesis porque no todos los proyectos y no todas las industrias llevan su plan de gestión de riesgos hasta el análisis cuantitativo. Hay proyectos en los que sí merece la pena los esfuerzos, los recursos, hacer todo este proceso, pero hay empresas que deciden hacerlo solamente hasta la parte cualitativa y tampoco es que esté mal, pero si es que hay la necesidad de movernos hacia un análisis cuantitativo, es decir, determinando el impacto económico que cada uno de los riesgos que hemos identificado tiene en el proyecto, pues acá tenemos otras herramientas que nos van a permitir que lo miremos. La información de entrada para el análisis cuantitativo va a ser exactamente la misma que fue la información de salida del análisis cualitativo. Es decir, que vamos a partir de esta información. ¿Ok? Lo que pretendemos hacer con el análisis cuantitativo es, numéricamente, vamos a tomar los riesgos que son más importantes, porque es un análisis que toma tiempo, toma gente, y también se necesita de información para hacerlo. Vamos a tomar aquellos riesgos que fueron rankeados en lo más alto del análisis cualitativo, que son los que, bueno, puede que nos generen mayor impacto económico de acuerdo a lo que analizamos previamente. Se define por eso cuáles van a ser los riesgos en los que se justifica una respuesta. Este análisis nos va a permitir el nivel total del riesgo del proyecto. Por ahí cuando los gerentes de proyecto preguntan, ¿y cuál es el riesgo del proyecto total? Pues sí hay una forma matemática, numérica de determinarlo y es a través del análisis cuantitativo. Ok. Y con lo anterior, vamos también a poder determinar el grado de cumplimiento que vamos a tener con el proyecto. Adicional a eso, vamos a poder determinar las contingencias de cronograma y de costo que debemos considerar en el plan. Nuevamente les recuerdo lo que hace un momento les decía. Todo esto tiene que estar detallado en el plan de manejo de riesgos, que es cuando recién estamos haciendo el plan del proyecto. Cuando estamos empezando a escribir cuáles son las actividades que se van a realizar, los tiempos que van a tener, la documentación que se va a necesitar, es importante detallar esto. Es importante que la organización, el líder de proyecto, puedan definir cuándo realizar un análisis cuantitativo, porque obviamente requiere su tiempo, sus recursos, etcétera, ¿sí? Las herramientas que normalmente se utilizan en el análisis cuantitativo son simulaciones.
análisis de sensibilidad, árboles de decisión y diagramas de influencia. Para efectos de la charla me quiero enfocar en dos, que son los análisis de sensibilidad y los árboles de decisión. Pues bien, análisis de sensibilidad. Bueno, la gente que ha trabajado en planificación, en gestión de riesgos, pues me imagino que esto es el pan de cada día que tenemos nosotros. Y sí, pues hacemos muchas variaciones, hacemos muchos escenarios y la forma, digamos, gráfica de mostrarlo o poder llevarlo hacia algo que tenga una implicancia para la decisión de las gerencias es utilizando diagramas, que en este caso les estoy proponiendo uno que es una muy buena herramienta, que es el diagrama de tornado, en que nosotros vamos a poder identificar tanto los impactos positivos y negativos de todos los riesgos que hayamos identificado en las etapas anteriores. Por ejemplo, en este caso estoy colocando los riesgos identificados en un workover. Por ejemplo, si nosotros tenemos como riesgo la corrida de registro de la cementación, este puede ser riesgo / oportunidad. Si no hacemos la corrida, tenemos todos los valores que están hacia la izquierda en color azul, que están aquí, tenemos un impacto negativo al proyecto, que ya lo debimos haber analizado, de $500,000. Pero si nosotros hacemos la corrida de registro de cementación, pues tenemos un impacto económico en el proyecto positivo de hasta $2 millones. O lo mismo, si nosotros ponemos acá el riesgo llegada de tubería antes del 15 de mayo, si llega antes del 15 de mayo, evidentemente es una oportunidad y va a representar una ganancia de, no sé, unos $200,000 al proyecto, mientras que si llega después del 15 de mayo, va a representar un costo del proyecto de $1 millón. Así que esta es la manera en la que se puede presentar resumidamente todos los riesgos monetarizados del proyecto hacia las gerencias o hacia quien tenga que tomar decisiones. Ahora, si es que esto no es suficiente y queremos ir un paso más allá, nos podemos mover hacia los árboles de decisión. Pues bueno, en más de una ocasión seguramente ustedes se han visto frente a un árbol de decisión. Lo que se hace en el árbol de decisión es bastante simple. Se calcula el valor monetario esperado y esto es básicamente la probabilidad de ocurrencia por el impacto de ocurrencia de todas las ramas del árbol. Se las ve a todas las oportunidades, a todas las opciones, puede ser como oportunidades o como riesgos, y se hace un cálculo integral de todas las ramas para saber el valor del proyecto. Y en sí esto va a facilitar muchísimo que se tomen las decisiones, tanto para las contingencias en el budget como en el cronograma. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que seguramente en algunas de las industrias a las que nosotros pertenecemos nos ha tocado lidiar, y tenemos acá en el ejemplo. La compañía quiere decidir entre dos compañías de transporte para la movilización inicial del equipo de perforación. Si nosotros simplemente nos quedamos hasta esta parte, tenemos una compañía A cuyo costo de movilización inicial es de $900,000 y una compañía B cuyo costo inicial de movilización es $400,000. Sin más información, nosotros diríamos, pues vamos por la más barata. Ahora, si nosotros nos vamos un nodo más hacia el análisis de cada compañía, pues la primera compañía, la compañía A, me propone una probabilidad de estar a tiempo para el inicio de la perforación de un 85%. Y también me dice que si existió un retraso en el inicio de la perforación, pues el impacto que yo voy a tener es de $4 millones, de acuerdo a los análisis que he hecho. La compañía B, por otra parte, me propone un tiempo o una probabilidad de estar a tiempo para el inicio de la perforación del 75%. El impacto monetario es del mismo porque yo soy el cliente y me va a retrasar el inicio de la perforación indistintamente en cualquiera de las dos compañías que opte. Pues bueno, si nosotros hacemos el cálculo por cada una de las ramas, llegamos al valor de multiplicando el 15% en un caso de la compañía por el impacto, menos el costo inicial, y lo mismo, el 25% menos el impacto y menos el costo inicial, pues uno pensaría que tal vez la diferencia en términos económicos iba a ser mucho más grande. Y sí, termina siendo la compañía B mejor, pero por un margen muy pequeño, ¿no? Tenemos en la compañía A un costo hacia nuestra empresa de menos $1,500,000 y la compañía B de menos $1,400,000.
a pesar de que sí es la compañía B la que decidimos, pues hemos sustentado de mejor manera el análisis realizado y podemos darnos cuenta que el margen entre la mejor decisión a veces suele ser muy, muy estrecho y pudiéramos haber caído en tomar una decisión por un margen muy pequeño, errónea. Pues bien, tomando en cuenta lo anterior, me gustaría que quienes estén conectados hagamos un ejercicio súper rápido para ver si estamos, digamos, en línea con lo que acabamos de ver. Y el ejemplo que les propongo es este, ¿no? ¿Cuál es el valor monetario de un proyecto, un pozo nuevo, si este tiene un 60% de probabilidad de generar una ganancia de 10 millones y una probabilidad del 40% de generar una pérdida de 10 millones? Pues quienes tienen sus celulares en la mano pueden escanear el código y empecemos a ver qué respuestas obtenemos. Bueno, tenemos 3 respuestas, 4. Pues bueno, hacemos una actualización más. Bien, gracias a los que respondieran, pues sí, es correcto. Tendríamos una ganancia de 2 millones de dólares al haber realizado esta siguiente operación, que es bastante sencilla. 60% en un lado, 40% en el otro. Los valores esperados de los dos casos y la diferencia de los dos, 2 millones de dólares. Bueno, vamos cerrando un poco el análisis. Habiendo hecho ya el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ahora, ¿qué opciones tengo para responder ante los riesgos? Si bien repasamos las opciones que tenemos para responder a los riesgos a nivel interno ya, y tenemos posibles respuestas a estas alturas para esos riesgos, también va a ser importante qué hacer con los riesgos externos, ¿sí? Y un poco me quisiera enfocar acá. Entonces, los riesgos externos, las amenazas que son, digamos, oportunidades disfrazadas de riesgos, lo que vamos a querer hacer siempre es evitar, mitigar o transferir, ¿sí? Ejemplos que nosotros podemos tener de evitar, mitigar o transferir, por ejemplo, vamos a querer evitar cualquier cosa que afecte directamente la operación. Entonces, un ejemplo de esto puede ser remover directamente un pedazo de la operación. En el caso de mitigar puede ser dar un entrenamiento adicional si ya identificamos que existe un miembro del equipo con poca experiencia. Y en el caso de transferir, por ejemplo, le vamos a a transferir el riesgo hacia el cliente, de pedirle que el cliente realice cierta actividad que para nuestro proyecto puede resultar muy riesgosa. En el caso de las oportunidades, lo que vamos a querer es que aumenten, ¿no? Explotarlas, aumentarlas y compartirlas. En el caso de explotarlas, lo que queremos es modificar, por ejemplo, la secuencia de una actividad en la operación para que cuando un recurso se requiera, este sea el que tiene mayor experiencia. Es una oportunidad que nosotros tenemos colocando a alguien que nos pueda dar mejor resultado. Un ejemplo de aumentar, por ejemplo, puede ser empezar una negociación con toda la antelación posible para aumentar la ganancia que se tenga, mejor dicho, para minimizar el costo que se tenga en el momento que se contrate cierto equipo o cierto material. Y en el caso de compartir, pues el ejemplo más claro que sucede en la industria es las compañías afiliadas que comparten ciertas oportunidades cuando brindan su servicio pues en conjunto. Finalmente, lo que se puede hacer tanto para amenazas y como para oportunidades es escalarlas o simplemente aceptarlas. Escalarlas es poderlas llevar a un nivel jerárquico mayor y aceptarlas es pues simplemente vivir con lo que viene, que es, digamos, el caso más difícil. Cálculo de contingencias. Pues bueno, después de haber revisado todo el proceso que hemos hecho de gestión de riesgos, haber hecho su análisis cualitativo, su análisis cuantitativo,
ver qué opciones tenemos. Es importante que nosotros podamos incorporar dentro del presupuesto que la compañía lleva, que el proyecto lleva, no solamente los costos estimados para cada actividad del proyecto, como se puede ver en esta parte de acá, sino también una reserva de contingencia que tiene su justificación lógica porque va a ser la reserva que nosotros utilicemos cuando nosotros tengamos tanto un evento que nos dé ganancias, un evento positivo o un evento que tenga un impacto negativo hacia el proyecto. Bueno, en este ejemplo lo que les quiero mostrar es que con el mismo cálculo del valor monetario esperado, nosotros podemos hacer el cálculo de las contingencias para el proyecto, ¿sí? Si nosotros determinamos los eventos y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos y los identificamos como positivos o negativos, en el caso de los riesgos, nosotros sumamos a las contingencias y en el caso de oportunidades, nosotros restamos a las contingencias. Al final, nosotros definimos que todos los eventos positivos o negativos que pueden ocurrir con influencias del proyecto tienen un valor que debe ser considerado como les habíamos indicado anteriormente en el budget. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un 30% de probabilidad de retraso en la recepción de una bomba con un costo al proyecto de $90,000. Entonces, este es un riesgo con una probabilidad de ocurrencia y esto se suma. Diferentes en el caso de la oportunidad, por ejemplo, hay un 30% de probabilidad de que el workover dure menos de lo previsto, ahorrando hasta $25,000. Como es una oportunidad, se resta el 30% de los $25,000, $7,500. Haciendo esta operación con todas las oportunidades y todos los riesgos, sabemos que las reservas totales de contingencia deben ser estas y como líderes de proyecto deberíamos poder incorporarlas y explicarlas para que sean aprobadas dentro del presupuesto línea base. Ok. Finalmente vamos a la implementación y a los planes de monitoreo. Si nosotros recordamos, este esquema lo vimos al inicio de la presentación, habíamos indicado que la gestión de riesgos se realiza entre la planificación, la ejecución y el monitoreo y control, y que toda la información de cómo lo vamos a realizar tiene que estar en la planificación. Luego de haber identificado los riesgos, haber realizado los análisis y haber definido la estrategia que vamos a utilizar, es importante que se implementen los planes de contingencia dentro de la ejecución. Por ejemplo, si después de haber hecho todo el análisis identificamos que es necesario la liberación ambiental de una zona, pues lo que tenemos que hacer es incluir como actividad la liberación ambiental en su zona, en la zona que haya sido, y colocar una persona responsable que haga esta actividad, que tenga recursos asignados y que tenga duraciones asignadas como parte del proyecto. Es decir, que indirectamente lo que estamos haciendo es modificando el proyecto en sí cada vez que hacemos la iteración de la gestión de riesgos e incorporamos nuevos riesgos a nuestro plan. Así que lo que nosotros deberíamos considerar siempre y las acciones que debemos ejecutar cuando hacemos los planes de monitoreo, sí o sí van a contener los elementos que gatillan a los riesgos, la identificación de los riesgos constantemente, vamos a tener que incorporarlo, van a tener que quedar definidos aquellos riesgos residuales, es decir, aquellos riesgos que quedaron después de que hice absolutamente todo el proceso y no los pude minimizar. Nos tenemos que preguntar constantemente si las respuestas son suficientes, las respuestas que nosotros estamos considerando. Y si no es el caso, vamos a tener que desarrollar nuevas respuestas. Es importante que nosotros, cuando estemos en los planes de monitoreo, comuniquemos al resto del equipo el estado de los riesgos. Se puede implementar software que haga que estos planes de respuesta le lleguen a todas las personas involucradas. Se tienen que implementar acciones correctivas que también deben ser comunicadas. Lo más importante acá es actualizar la triple restricción, que básicamente es actualizar las líneas base del proyecto nuevamente, y finalmente tener todos los documentos actualizados, porque pueden llegar personas nuevas que manejen el proyecto y si nosotros no fuimos lo suficientemente cautelosos como para registrar todo este trabajo, pues es un trabajo perdido. Así que bueno, esa fue mi presentación de gestión de riesgos. Acá les dejo la bibliografía que he utilizado para esta presentación y pues si hay alguna duda o alguna consulta, pues podemos abrir
las preguntas. Muchísimas gracias, Diana, por la presentación de hoy. Estuvo bastante interesante. Definitivamente el mundo de los riesgos es algo que tiene mucho conocimiento y hay mucha bibliografía, y realmente el tiempo que nos tomamos es realmente muy corto para poder entender realmente lo que el mundo de los riesgos representa para los proyectos. Estuvo muy interesante la charla, muy completa, abarcó todos los temas de la gestión de riesgos. Y bueno, tenía una consulta para poder aterrizarlo un poco a la práctica y desde tu experiencia. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que hemos visto nosotros en nuestro sector o desde desde la empresa, por ejemplo, en la que tú manejas con tus clientes? ¿Cuáles son los riesgos más comunes con los que normalmente convivimos empresas de servicios o empresas operadoras dentro del sector petrolero? Pues bueno, realmente creo que el mayor enemigo somos nosotros mismos. El momento que no hacemos un plan que contenga todos estos ítems y todas estas variaciones, que no tenga una gestión de riesgos, realmente nosotros incurrimos en un riesgo muy grande. Hemos aprendido con los años que este tipo de prácticas que por ahí puede parecer que quiten tiempo, que sean, digamos, muy sencillas, pero en el momento de llevar a la práctica toman su tiempo, hay que pensarlas. Si no hacemos estas, si no tomamos en cuenta esto, pues los costos de no haber hecho esto son bastante grandes. Fuera de esto, dentro de la industria existen riesgos importantes, ¿no? Que no necesariamente nosotros podemos manejar. Uno de esos ejemplos es el precio del petróleo. Y para eso, pues tenemos que tener operaciones lo suficientemente flexibles y robustas, con unos buenos planes de gestión de riesgo para que el equilibrio económico de las compañías no se pierda. O para hacerle frente a situaciones de trabajo muy complejas, como por ejemplo lo que nos pasó en la pandemia, y no bajar los niveles de productividad. Y esto, bueno, creo que en el caso de la empresa de Consorcio Shushufindi lo logramos hacer de muy buena manera y respondiendo muy bien porque ya habíamos hecho varias actividades de gestión de riesgos y muchas de las cosas que implementamos pues se identificaron con bastante anterioridad. Perfecto, muy bien. Ahora, desde el punto de vista de la temporalidad del análisis, ¿cuándo recomiendas hacerlo? Porque normalmente, bueno, del conocimiento que tenemos, quienes participamos en proyectos, normalmente lo hacemos en la fase de planificación, como tú bien lo mencionaste, pero ahí quedó. Entonces, desde tu punto de vista de recomendación, ¿cómo puede ser o cuándo deberían realizarse los análisis de riesgos en los proyectos de nuestro tipo? Pues bueno, en el caso de los proyectos del tipo de la industria que tenemos en el país, Eh, sería mucho decir que cada proyecto tiene que tener su riesgo analizado, es decir, si existe una reunión previa cuando se va a empezar una actividad nueva de perforación o una nueva construcción, lo cual está muy bien, pero si queremos verlo desde el punto de vista de gestión, si nosotros tenemos un cronograma y un presupuesto anualizados, lo más efectivo en este caso va a ser hacer un análisis de riesgo, un taller de riesgo cada vez que nosotros actualicemos el presupuesto anual. Si vale la pena hacerlo una o dos veces por año a inicios del periodo del presupuesto y a mediados para verificar que no se nos haya quedado nada de por medio, ya es bastante como para que la gestión de riesgo se vaya incorporando en la cultura de la organización. Excelente. Ahora, dentro de la pandemia, dentro de este mundo actual, de este entorno buca que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, existen criterios como resiliencia, como creatividad, como pensamiento innovador. ¿Cómo influyen, según tu perspectiva, este tipo de criterios, especialmente en un análisis de identificación de riesgos? Interesante, muy interesante la pregunta. Me resuena la parte de resiliencia por el hecho de que lo único que nosotros podemos tener para poder ser resilientes es la experiencia. Hasta que no nos haya sucedido algún tema, es muy difícil poder diagramarlo y poder hacerle todo este proceso que acabamos de ver. Es un proceso lógico. Sin embargo, yo insto a que este tipo de pensamiento, digamos, un poco más creativo, si podemos decirlo así, se siga apoyando en las empresas
una muy buena alternativa es sí hacer un curso de proyectos, que todas las áreas de la compañía tengan líderes de proyectos capacitados en esto, no solamente en la parte técnica, sino también en su parte administrativa, y que exista la apertura a nivel empresarial de poder venir con estas propuestas y poder implementarlas como un procedimiento normal, más no como algo que se hace fuera de la operación. Excelente. Bueno, tengo algunas preguntas de nuestro público que te las voy a transmitir. La primera pregunta es de Ricardo y él hace una consulta que dice, ¿qué representa el signo negativo en las estimaciones de probabilidad? Bueno, nos podemos volver, creo que todavía estoy presentando. Podríamos volvernos al slide correspondiente y lo contesto con mucho gusto. Me parece que estamos sobre este, ¿no? Pues, a ver, como les había indicado, la probabilidad matemáticamente no la podemos poner como negativa porque lo que queremos es mostrar el grado de factibilidad de ocurrencia de un evento, entonces realmente es positivo, ¿no? Lo que es negativo es el índice de severidad, porque eso sí implica un costo, un negativo en el cash flow de los proyectos que hace que la escala finalmente sea negativa. Entonces, al multiplicar la probabilidad por la severidad, nos vamos a esta escala, el producto de estos dos nos lleva a esta escala extremo, alto, medio, bajo, que tiene asociado un objetivo específico dentro del proyecto y dentro de la organización. No sé si con eso habré contestado, pero me parece que por ahí va la duda. Efectivamente. Adicionalmente, Marco tiene otra consulta y habla específicamente de las reservas de gestión. Él pregunta si existe algún porcentaje que se maneje dentro del proyecto petrolero o algún valor estándar que pudieses recomendar o básicamente esto sale a partir del análisis o más o menos cuál sería la consecuencia respecto de estimar un valor de una reserva de gestión. Me gusta la pregunta porque desde el área de planificación siempre tratamos de mirar con ojos muy críticos todo aquello que puede considerarse como contingencia porque puede volverse el mal uso de, digamos, mi colchoncito. Y no, lo que no se quiere es tener una cantidad de dinero reservada para algo que posiblemente no ocurra si no está justificado. Entonces, me parece que para la industria no te podría decir cuál es el valor que se utiliza, porque esto va a depender mucho de los riesgos que se han identificado. No todas las compañías son iguales, no todos los giros de negocio son iguales. Unos se dedican a hacer facilidades, otros se dedican a hacer perforación. Así que, bueno, como industria, para la industria como tal, no existe un estándar de modelo de cálculo de contingencias, pero sí las reservas de contingencia se pueden calcular y se deben calcular en función del proyecto. Lo que normalmente he venido manejando durante estos años es un nivel de contingencia razonable, no debería exceder el 10% del proyecto. Tampoco quiero que este valor, nos casemos con este valor y todos comulguemos con este valor, pero considerando que menos del 10% de los riesgos son imprevisibles, pues las reservas de contingencia, si están bien calculadas, no deberían exceder el 10% del presupuesto. Muy bien. Ricardo nos pregunta respecto de los riesgos residuales. Él hace una consulta respecto de si luego de hacer el análisis cualitativo, cuantitativo, implementamos planes de respuesta y aparecen riesgos residuales. ¿Estos se tienen que aceptar o cómo los tendríamos que tratar? Pues bueno, ahí depende mucho de cuál sea la categoría en la que vamos a colocar a estos riesgos residuales. Si, por ejemplo, volvemos a la parte de las categorías, me voy a volver un ratito en la presentación hacia las categorías de los riesgos. Justamente aquí. Si nosotros hacemos todo el análisis de los riesgos y de repente nos encontramos con un riesgo residual que podría ser un riesgo externo, no tenemos mayor injerencia sobre este riesgo. Entonces ahí volvemos nuevamente a qué acción tomar cuando los riesgos, a pesar de que les hayamos hecho todo el proceso de calificación y todo,
se quedan y son remanentes, pues ahí qué opciones tenemos va a depender mucho en qué categoría esté. Si son riesgos externos, lo más probable es que nosotros los podamos transferir, podamos mitigarlos, generar algún plan de acción para que se minimice su efecto o simplemente aceptarlos. Pero si son riesgos internos, técnicos, comerciales, todos estos riesgos son manejables y deberían poder iniciar nuevamente un proceso de análisis, eh, utilizar, no sé, otras personas que vengan para poder tener más información sobre los riesgos, armar un taller un poco más completo y trabajarlos. Porque la teoría, la metodología nos dice, estos riesgos sí son manejables, sí se le van sí se van a poder gestionar, se les va a poder asignar una contingencia y más que todo los vamos a poder tener identificados y sabremos qué hacer si ocurren dentro del plan. Es decir, la respuesta va a variar dependiendo de cuál sea el riesgo que quede como remanente. Perfecto, está claro, me parece claro. Marco, que nos había preguntado respecto a las reservas de gestión de proyectos, nos hace una consulta adicional. Las contingencias normalmente, según lo vimos en la diapositiva, estaban colocadas como parte del presupuesto del proyecto y estimado como base a un análisis de riesgos realizado por la organización. Correcto. Pero las reservas de gestión que no se encuentran en el presupuesto, me refiero que estoy pensando que por ahí va la pregunta respecto a aquellas cosas que no se conocen y que no forman parte de la línea base del presupuesto. Sí, las reservas de gestión, si nos vamos un bloque más arriba, imaginémonos una organización que no tiene un proyecto, sino que tiene uno, dos, tres, cuatro proyectos, va a tener dos, tres, cuatro presupuestos y cada uno va a tener pues su presupuesto de la actividad y su presupuesto de reserva de contingencia. Las reservas de gestión van hacia ese líder de proyecto que tiene toda su cartera de proyectos y que puede definir cuál es el proyecto más riesgoso después del análisis que cada líder de proyecto le haya o cada encargado de proyecto le haya presentado y manejar esas reservas de acuerdo a su gestión. Se supone que esta persona que tiene la autoridad de definir si aprueba o no aprueba las reservas de gestión tiene un carácter gerencial dentro de la compañía y puede disponer de esos recursos que están fuera del presupuesto individual de cada proyecto. Esto va a variar en las compañías. Hay compañías que sí tienen definidas sus reservas de gestión, un nivel más arriba de los proyectos, y hay otras compañías que dependiendo del proyecto y el riesgo de cada proyecto, pues se reservan la decisión de asignarlo indistintamente a cada uno. Pero sí, existen y son otro tipo de reservas. Excelente. Hay un concepto que no lo había visto, pero acaba de salir en una consulta y nos hablan respecto de los disparadores de riesgo. Eh, ¿Cómo se determinan qué son y cómo se los gestiona o cómo se materializa luego en un futuro riesgo? Pues bueno, me voy a volver hacia una de las, creo que quité la diapositiva, perdón. En la primera parte nosotros habíamos colocado, me voy hacia la diapositiva que quiero, muy al inicio habíamos hablado de los umbrales de riesgo y del apetito de riesgo. Pues bueno, esta parte es medular para la respuesta de lo que me acabas de preguntar. Pues en estos límites y en este umbral de riesgo que nosotros tenemos acá, es un punto específico que definimos en el tiempo del proyecto, se identifica el umbral y ese es el umbral que también es el disparador de los riesgos, ¿sí? Es importante saber, no solamente hablamos de puntos específicos en el tiempo, sino tal vez de niveles específicos en un tanque o de presiones específicas en una línea de flujo. Estos son, digamos, tienen que ser definidos y tienen que ser muy específicos del momento que estamos asumiendo la identificación de los riesgos, porque es el momento que se rebase ese nivel que los riesgos se disparan y tienen que quedar, es muy importante la consulta que nos hacen muy claro cuáles son. Excelente, muy bien. Hay una pregunta de Ruperto y él habla de los riesgos desde el ámbito de los portafolios. En riesgos similares determinados en cada proyecto, ¿cómo se los gestiona desde el punto de vista de un portafolio?
En riesgos similares desde un portafolio, voy a tratar de un poco entender, no me queda muy clara la pregunta, pero lo que yo comprendo de lo que me consultan es un poco saber qué es lo que hacer cuando tienes actividades equivalentes con riesgos equivalentes dentro de un portafolio de varios proyectos. Sí, señor. Ok, pues bueno, en este caso sirve muchísimo hacer dos cosas. Primero, hacer un buen registro de lecciones aprendidas de los proyectos, porque si los proyectos son similares, si haces un workover que es muy parecido a otro workover, que son más o menos actividades que tienen una secuencia parecida, y tienes un buen registro de riesgos, buenos registros de todo, un buen registro de lecciones aprendidas, de riesgos, de supuestos, etcétera, pues te va a ser mucho más fácil manejar una cartera de proyectos asociada a este tipo de proyectos y ya más o menos vas a saber que entre, no sé, entre los 3.000 metros de profundidad y 4.000 metros de profundidad, pues en esta zona existe cierta probabilidad de que, no sé, la tubería no enganche, por dar un ejemplo cualquiera, pero ya lo tienes registrado. Si es que no lo registras, va a ser muy difícil que puedas hacerle frente cada vez que tienes el mismo problema en el workover, en todos los workovers que estás realizando. Esa es una de las cosas que quería mencionar. Y la segunda cosa que quería mencionar, va a ser muy importante que se realice una actividad muy a conciencia de calificación de riesgos. O sea, hacer todo este proceso y medir a los riesgos para que tú me digas son equivalentes, quiere decir que ya hiciste un proceso serio de cuantificación, de análisis de cuantificación de los riesgos y tú los pones en paralelo a un -23 en la escala que nosotros vimos, con un -23 a nivel de impacto son equivalentes. Pero ojo, el hecho de que sean equivalentes a nivel de impacto no significa que sean equivalentes a nivel monetario. Por ejemplo, un -23 dentro de una actividad de workovers puede significar, no sé, una pesca y un -23 en una actividad de, no sé, de perforación puede significar, no sé, encontrarse con algún problema en la broca. Y tienen un impacto diferente, ¿no? Y están dentro del mismo portafolio, probablemente el gerente de los proyectos es el mismo, pero para poderlos considerar como equivalentes es importante también analizar cuál es su impacto monetario. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Janita. Tengo una pregunta bastante interesante del ingeniero Seferino Yesquén, y él habla desde la perspectiva del inversionista. Él Mm. dice que desde la perspectiva actual de la industria de petróleo y gas y dentro del entorno político del Ecuador, ¿cuáles son los riesgos más importantes que un inversionista debería considerar o evaluar para la gestión de proyectos E&P? Mm, Es una pregunta muy interesante realmente. Em, bueno, a nivel de inversión me parece que es difícil decidirlo en una etapa muy temprana. Decidir cuál va a ser cuáles son los riesgos más grandes o definir cuáles son los riesgos más grandes en una etapa muy temprana de inversión de los proyectos em, resulta un poco contradictorio con la metodología, porque la metodología te dice esto debería aplicarse una vez que ya le diste el kickoff al proyecto, ya lo concebiste, ya sabes lo que vas a hacer, entonces ahí empiezas tu plan de gestión de riesgos. Ahora, como inversionista, no tienes todavía no vas a invertir todo esto para saber cuáles son, perdón, los riesgos a los que te enfrentas. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, consultar, hacer, digamos, un poco de benchmark con otras empresas que han realizado un poco estos proyectos que tienen más experiencia con aquello. Hay mucha bibliografía para contestar, digamos, eso. Y en sí, me parece que los riesgos que todas las compañías convergen en encontrar dentro de la industria van a ser riesgos asociados no con la propia operación ni con los yacimientos. Me parece que ya hay mucha información de sismológica y de yacimiento de fondo, eh, pero más bien lo que no se tiene tanta información es lo que puede pasar con factores externos como los reglamentos, el tema del Ministerio del Ambiente, cómo este gobierno está a favor o en contra de ciertas inversiones. Me parece que un poco más van hacia riesgos externos, lo que se debería analizar en el caso de la pregunta, que hacia riesgos internos que ya tienen que ver con la cuestión del proyecto. Así que esos son los que veo. Ujú. Excelente.
Hoy vivimos un mundo cambiante y complejo, y la siguiente pregunta de Ricardo está orientada a eso. ¿Cómo sería la gestión o qué recomendaciones podríamos tener para realizar una gestión de riesgos en entornos cambiantes y complejos? Pues es una pregunta buena, muy interesante, porque el PMI plantea una metodología en sí para la gestión global de los proyectos que se llama Ágil, Agile en inglés, y existe toda una serie, digamos, de pasos que se hacen de manera un poco más condensada en todos los hitos del proyecto, en todas sus partes, que básicamente son como que revisiones constantes contra el cliente de lo que estamos haciendo, se retroalimenta y se sigue ejecutando, como que se hacen lazos muy cortitos entre una parte y la otra, y ya no, el proyecto ya no resulta ser, digamos, el chorizo que tiene inicio, planificación, ejecución, etcétera, sino que se van como entregando parcialmente aquellas cosas que los clientes van pidiendo. Entonces, sí existe una metodología que se enfoca a eso dentro de la metodología de gestión de proyectos, pero esto no cambia la metodología de gestión de riesgos, se lleva exactamente igual. Lo que sí se tiene que hacer es dedicar recursos adicionales para que esto se haga de manera más rápida y sistematizada. Es decir, si nosotros queremos que esto converja en menos tiempo, tenemos que dedicarle indudablemente una cantidad de recursos mayor para que todos estos lazos pequeños que se hacen entre inicio, gestión y cierre, integren esta parte de la gestión de riesgos para que también pueda ser controlada. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta y habla de indicadores, ¿sí? Cuando nosotros presentamos un informe de riesgos o necesitamos reportar y avanzar en un informe de riesgos, ¿cuáles son los indicadores principales que serían necesarios para presentar en este informe, por ejemplo? Pues bueno, está muy bien la pregunta. Lo que yo en primera instancia colocaría como parte del informe es lo que nosotros acabamos de ver hace un ratito de las reservas de contingencias. Las reservas para contingencias, me voy a mover hacia la diapositiva correspondiente, ¿sí? Acá, es importante que en cualquier informe nosotros mostremos las reservas de contingencia que son el resultado de lo que hemos hecho anteriormente. Ahora, el nivel, digamos, de ejecución de las reservas de contingencia y KPI asociado a la ejecución de las reservas de contingencia va a ser, digamos, el primer indicador que nos va a decir si nosotros estamos haciendo bien o mal el trabajo de gestión de riesgos. Puede ser que durante todo el periodo no utilicemos las reservas de contingencia. Esto quiere decir que ninguna cosa, ni positiva ni negativa que preveíamos sucedió. ¿Okay? Pero, lo que ahí tenemos otra persona que está ahí. Okay. Lo que sí nos permite saber el nivel, tan adecuado fue el nivel de análisis que nosotros realizamos para colocar este valor de contingencias. Ese puede ser un indicador. Otro indicador puede ser la cantidad de riesgos gestionados versus la cantidad de riesgos identificados. Porque tal vez hagamos un taller, me ha pasado en algunas ocasiones, sacamos 75 riesgos y realmente los importantes son 10. Y si nosotros gestionamos esos 10, estamos cubriendo el 80% de las reservas de contingencia en todo el proyecto, lo cual es bastante bueno, porque si nosotros atacamos esos 10, estamos seguros que los otros 65 restantes no nos van a afectar en un nivel importante. Así que otro indicador sería la cantidad de riesgos identificados versus riesgos gestionados. Y también yo mediría la cantidad de riesgos residuales, es decir, si después de hacer todos los análisis que hacemos, iterar una y otra vez el proceso, nos mantenemos con los mismos riesgos residuales versus los riesgos iniciales, estamos haciendo algo mal. Algo nos está faltando o no estamos definiendo la mejor respuesta posible para los riesgos que nos están quedando. Yo creo que con esos 3 KPIs, pues estaría bastante bien un informe de gestión de riesgos. Excelente. Muy bien, Diana. Muchísimas gracias. Realmente muy enriquecedora la presentación. Como lo dijimos antes, el mundo de los riesgos es muy grande y hay que tratarlo de una manera responsable y con conocimiento y con experiencia, como ha demostrado Diana en la presentación. Yo les quiero dar las gracias por haber acompañado al SPE Capítulo Ecuador en la charla de hoy, en la charla técnica de hoy, y también invitarles a
a nuevamente renovar sus membresías, a afiliarse en el caso de que no estén afiliados. Realmente hay muchos beneficios que SPE otorga a profesionales de la rama de nuestra industria y es muy importante, obviamente, adoptarlos para nosotros poder también beneficios y crecer profesionalmente y también realizar networking y otras actividades que tiene la sección Ecuador. Así que yo les quiero dar las gracias, invitarlos a que nos acompañen en futuras charlas y eso sería todo por nuestra parte. Así que, Diana, muchas gracias. Felicitaciones por la exposición, clara, concisa, muy precisa. Así que felicitaciones nuevamente y gracias por compartir conocimiento con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, una excelente tarde y nos despedimos en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.